¿Completa la pantalla o no? Ah, ya. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Lavé, soy cardiocirujano del Hospital de Antofagasta. Eh, Tengo el honor de haber sido invitado a esta comisión de salud del CORE de Arica Parinacota y quiero presentarle algunas cosas. Primero que todo, tengo un conflicto de interés. Soy ariqueño y tengo un gran arraigo en la zona y he tratado de desarrollar el norte de Chile en la medicina cardiovascular en esta... Dígame. Ya, muchas gracias. Bueno, quería confesar mi conflicto de interés, que soy formado, nací en Arica, estudié en Arica, trabajé como médico general en el Hospital Juan Noé, como cirujano general en el Hospital Juan Noé y también como cardiocirujano, como ven ahí. También tengo otro problema, es que me formé en el centro donde fue partícipe el doctor Kaplan, que hizo el primer trasplante cardíaco en Chile. Ahí aprendí a soñar y a concretar trabajos de sueños, que fue hacer la primera cirugía cardíaca en el Hospital de Antofagasta en el año 2012. De ahí hemos desarrollado el Hospital de Antofagasta en cirugía cardíaca de alta complejidad, siendo referente en el norte. Esta misma capacidad de soñar nos llevó el año 2015 a una reunión con el intendente. Ahí está el doctor Pedemonte, está el doctor Vera de Arica, está el doctor Criollo, está el hemodinamista de Arica, que se me escapa el nombre en este rato, Darío Martínez, donde fuimos a tratar de presentar que se requería una sala de hemodinamia en Arica, que era lo necesario. Después pasaron muchas cosas. Ahí la Asociación de Cardiópatas sabe la historia mejor que yo. Pero ahora la hemodinamia es una realidad en Arica y ha salvado muchas vidas. Quiero presentarles cómo el Ministerio de Salud divide al país. Según en los años que llevo, hay 3 macrozonas, norte, sur y centro. En la zona norte es toda esta red que lo divide ahí como macrozona norte, y hay una zona del norte grande y el norte chico. La red genera redes asistenciales macrorregionales. Tiene un objetivo de propender al desarrollo descentralizado de las diferentes especialidades y equipos de salud. Desarrollo descentralizado. Hay una constitución en regiones que tengan más de un servicio de salud, y entre diferentes regiones sirve como mecanismo de articulación y genera una constitución de un consejo de coordinación macrorregional, donde incluye a los directores de servicios de salud, Seremía, directores regionales y FONASA. ¿Qué tienen que hacer estos consejos de coordinación macrorregional? Tienen que coordinar y articular los servicios de salud, establecer procesos de referencia y contrarreferencia, proponer al Ministerio estructuras y complejos asistenciales regionales y macrorregionales con administración coordinada o única, constituir comisiones para impulsar las estructuras propuestas y con la participación de FONASA, Seremí y respectivos servicios de salud para articular la red. Esto, en mi visión, no existe. No hay una coordinación entre los servicios. Establecer procesos de referencia y contrarreferencia en salud cardiovascular no existe. Proponerle al ministerio alguna
alguna red o cómo vamos a desarrollarnos en el norte de Chile, no existe. Y no hay, a mí nunca me han llamado a una comisión a proponer estructura al servicio de salud de la región donde trabajo. Por lo tanto, esto parece ser letra muerta. Nosotros en Antofagasta somos un centro de referencia. Por lo tanto, les pongo ahí lo que dice el mismo libro de redes de referencias. Nosotros tenemos que tener en Antofagasta un mecanismo de coordinación que no tenemos. Mantener la continuidad asistencial a todo evento que no tenemos. Casa de acogida para los pacientes que no tenemos. Información continua que tampoco tenemos. Y si no logramos hacer todo eso, nosotros como centro de referencia en Antofagasta deberíamos buscar otro prestador, que tampoco se hace. La realidad de cirugía cardiovascular en regiones es que hay solo 6 centros de cirugía, ciudades que tienen centros de cirugía fuera de Santiago. En Antofagasta hay 2, estoy mezclando centros públicos y privados. En Antofagasta hay 2, Viña del Mar 4, Santiago alrededor de 10, también de Fuerzas Armadas. En Santiago hay varios de Fuerzas Armadas. Talca 1, Concepción 4, Temuco 2 y Punta Arenas 1. Quería comentarles, por ejemplo, Punta Arenas, que es un ejemplo, si se fijan, las dos puntas están bien desprovistas de atención cardiovascular compleja. Punta Arenas, por muchos años, hace como 8 años más o menos, empezó un programa de cirugía cardíaca sin tener cardiocirujano en Punta Arenas. Viajaba un equipo de la Universidad de Chile a prestarles ayuda allá, viajaba una vez al mes, operaba 4 o 5 enfermos y con eso mantenía un programa. Después, por algunas razones administrativas, dejaron de ir. Ahora están retomando las cirugías cardíacas en Punta Arenas, pero no por un esfuerzo del ministerio, sino porque un cirujano tenía a su hermano allá en Punta Arenas y vio que allá no estaba contento donde estaba trabajando y decidió cambiar su vida y irse a Punta Arenas a vivir una vida más tranquila, más rural. Y por eso se decidió ir a Punta Arenas y por eso reactivaron cirugía cardíaca en Punta Arenas, ya que estaban los implementos. No es que haya sido una política ministerial potenciar alguna zona extrema. En Antofagasta atiende a pacientes de Arica, Copiapó, sin soporte suficiente. Hay una infraestructura crítica que tiene brechas no resueltas y no parecen estar abordadas ni parece haber interés en abordarlas. Hay una brecha informática importante. Arica no se comunica con Antofagasta solo por mail, por Google más bien, por Gmail. Entonces no hay un sistema oficial que comunique el país en cuanto a materia de salud. En estos tiempos me parece que es completamente posible. Y no tienen, por lo tanto, tienen muy poca información. Manejan todo en planilla Excel. Y es como en estos tiempos, es como trabajar con el ábaco. Manejan a ciegas un buque gigante sin tener un radar para dónde ir. No hay, acá en Antofagasta, por ejemplo, hay 2 centros, pero no hay integración público-privada. Cuando tengo problemas en el hospital y no puedo resolver a un paciente, no se deriva a la clínica que queda a 10 minutos. Se mandan a Santiago pagando un avión ambulancia y esperando 3 o 4 semanas un traslado. No existe integración. Entonces nosotros tenemos más o menos un centro cardiovascular con una cobertura a 1.400.000 habitantes. Tenemos 150 pacientes derivados de regiones a Antofagasta. Producimos en promedio 200 cirugías cardíacas al año, pero nuestro meta como estándar internacional, al tener 1.400.000 personas que cubrir, deberíamos estar operando alrededor de 500 cirugías cardíacas en Antofagasta, y eso no lo hacemos. Estamos, con suerte, el año pasado logramos 300 con mucho esfuerzo. Este año vamos a andar cercana a las 220 por ahí.
El 80% de nuestra población es FONASA, que debemos cubrir, pero la realidad de las ISAPRES también es precaria en el norte. Tenemos traslados, incluso en Arica es aún más precario porque no tienen centro de hemodinamia, los centros privados. El 80% de lo que se opera es de urgencia. O sea, no se diagnostica a nadie antes de infartarse. Están todos infartados y luego se operan. Eso es completamente aberrante. Debería ser completamente al revés. O sea, debería estar el 80% electivo y el 20% de urgencia. Pero acá en el norte no se cumple eso. Sin prioridad GES, un paciente puede esperar 8 meses a que lo vea el diagnóstico, el cardiólogo le haga el diagnóstico que necesita una cirugía compleja. Y por lo tanto podemos pasar fácil 1 año y medio antes que el paciente tiene su problema de salud y sea operado en forma electiva. Las camas, tenemos un déficit de camas importante. En Antofagasta tenemos 10 camas de UCI cardiovascular, donde es compartida con cardiología. Tenemos 12 camas de intermedio, que hace poco me las quitaron y ahora las volvieron a reponer, al ver que estaba colapsando la red del norte. Las camas medias, tenemos 24 camas que también son compartidas con cardiología. Le quería compartir los cálculos de camas están mal hechos. El ministerio no calcula de otra forma, pero no con las referencias internacionales. Según la Sociedad Española, deberíamos tener 15 camas de UCI cardiovascular en Antofagasta y tenemos 10 y compartidas entre cardiología y cardiocirugía. Y la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que tenemos que tener más o menos 18 camas de UCI y 37 de intermedio. Tampoco se cumple. Y en Arica, si se fijan, hay 4 o 5 camas de UCI cardiológica por 100.000 habitantes. No sé, deben estar en 150.000 habitantes Arica o 200.000. No estoy medio perdido en esos números. Pero deberíamos tener al menos entre 5 y 8 camas cardiológicas exclusivas de UCI en el hospital de Arica. La cirugía cardíaca, quería mostrarles, es bastante rentable si uno lo quiere ver en términos de números y no solo de vidas. Nuestra producción, al tener 280 cirugías cardíacas en el año, 150 marcapasos, 100 catéteres de quimioterapia, nuestra producción son más o menos de 3.700 millones de pesos que aportamos a nuestro hospital con cirugía cardíaca. Por lo tanto, es una cirugía que todavía es rentable. Afortunadamente tiene protección financiera de FONASA. Y quería mostrarles este otro problema de desigualdad que tenemos en el norte, que para mí es lo que me falta en el desarrollo en cardiología en Antofagasta, que es tener una unidad de trasplante. Los centros de trasplante están en Santiago, en Viña del Mar, en Concepción. Hay 3 sitios donde se pueden trasplantar el corazón. De acá del norte se trasplantan, de los pacientes que se trasplantan, solo el 5% son del norte. El resto es del resto de Chile. Y los órganos que se donan en Arica, no puede utilizarse el corazón, en Antofagasta tampoco, entonces se pierden más o menos del pool de posibles trasplantes unos 10 pacientes al año. Se trasplantan 40 corazones al año en Chile, por lo tanto es un tercio estamos perdiendo de trasplante. Podríamos estar trasplantando 50, que es un número significativo, el aporte que pudiese hacer el norte al pool de trasplante de Chile. Y eso, Chile existe hasta La Serena en cuanto a trasplantes. Hoy en Chile, si naces con insuficiencia cardíaca avanzada, tus probabilidades de trasplante son mínimas. No por falta de órganos, sino por falta de organización de una red. El paciente que necesita un trasplante en Arica tiene que desarraigarse de Arica, no puede quedar en Arica, se tiene que ir a Viña o a Santiago o a Conce, según su centro derivador. En Antofagasta no se van a vivir a Viña del Mar esperando
un trasplante, porque acá no tenemos, en el Antofagasta tenemos cero posibilidad de darle esa cobertura, pese a que pagan el mismo 7% en salud, igual que todos. Quiero dejarles unas propuestas, pensando en el gobierno regional. Creo que hay que potenciar una unidad macro-regional cardiovascular, independiente de los hospitales, que puedan generar políticas de desarrollo de la red cardiovascular. Generar una conectividad aérea comercial real. Estamos desde Arica, parece es más fácil irse ahora con estos vuelos nuevos a Bolivia que venir a Antofagasta. Eso no puede ser. El país no tiene que estar conectado comercialmente y eso creo que es esfuerzo de todos que debemos pedírselo a nuestras autoridades. Realizar centros resolutivos de diagnóstico cardiovascular. Es importante bajar esos 8 meses que les comenté de que el paciente tiene su problema cardiovascular, aunque sea visto por un especialista. Eso hay que bajarlo precozmente. Y para eso hay que tener centros resolutivos cardiovasculares periféricos, donde se puede hacer un holter de presión, una ecografía, un test de esfuerzo, y poder diagnosticar a los pacientes antes que lleguen con el infarto. Hay que montar centros de rehabilitación cardiovascular. Eso es muy importante, lo mostró el doctor Pedemonte en la Cámara de Diputados hace unos días atrás, que la rehabilitación cardiovascular salva vidas. Nosotros operamos a un paciente que fallaron todos los soportes que tenía el paciente prequirúrgico, o sea, falló la prevención primaria, falló el cardiólogo en sus medicamentos, fallamos con los diagnósticos y terminamos operándolo, lo operamos. En Antofagasta algo podemos rehabilitarlo, pero los devolvemos a Arica y no tienen posibilidades de rehabilitación o muy mínimas. Porque no hay centros de rehabilitación o que tengan coordinado todas las atenciones de salud que puedan hacer una rehabilitación cardiovascular. Por otro lado, en Arica es muy frecuente que hay operativos de salud. Pueden ir, no sé, la Armada, operar unas varices. Yo mismo he participado en esos operativos yendo a Arica a operar varices, sobre todo, o fístula arteriovenosa o otras patologías. Pero sin un pabellón de cirugía cardiovascular no se pueden hacer esos operativos. Es planteable, un centro debe costar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, cosa que parece mucho dinero, pero todo lo que se gasta en traslados es importante y además tenemos la posibilidad de poder darle atención precoz a pacientes, por ejemplo. Ahora estaban tratando de trasladar una endocarditis, no había cama en ninguna parte donde resolverla. Poder viajar a poder resolver estos pacientes y después quedarse en el postoperatorio y cuidarlos, y montar un sistema de cuidados para que sea un traslado seguro o que sea una cirugía segura. Eso yo he mandado algunas propuestas de cómo hacerlo. Y también sugiero un hospital, prepararse en el fondo para lo que viene, para los 20 o 30 años que vienen. El hospital que tienen, nosotros tenemos ahora acá en Antofagasta un hospital que es un lujo, pero con fallas de cañerías y cosas que cada cierto tiempo estamos dando mala publicidad en Chile. Pero es necesario tener un nuevo hospital con una integración del hospital actual para que no les pase como en Antofagasta, que el hospital antiguo quedó botado, nadie sabe qué hacer, es un elefante ahí que nadie sabe cómo manejarlo y cómo usarlo. Por lo tanto, tiene que haber una integración. Si es que necesitan o quieren hacer un nuevo hospital, eso va a potenciar un mecanismo de integración de ciudades cercanas. El doctor Pedemonte, que es un profesor mío, decía, si quieren ahorrarse un F-16, integran a sus vecinos, porque es más barato invertir en salud que en F-16, para tener buenas relaciones con los vecinos. Evitar la fuga de talento. Es impresionante cómo de Arica se van los talentos al resto de Chile, y no aprovechamos lo que tenemos. Y formación y retención de médicos especialistas. Es importante tener médicos especialistas, sí, pero también es importante retenerlos. Y para eso hay que tenerles un sistema atractivo donde trabajar y donde ellos se puedan desarrollar. Y por último,
Este es un anhelo más bien personal, pero quiero planteárselo. Creo que es necesario tener un centro de trasplante en Antofagasta para poder hacer un poquito más justo Chile. Conclusión, existe un sistema de distribución que genera el ministerio, donde genera un regionalismo, pero ese regionalismo no se aplica, no es letra muerta. Hay desigualdad de oportunidades. No tenemos por el mismo 7% de salud la misma salud en Antofagasta, en Arica o en Maipú. No tenemos eso. Nuestros pacientes no piden privilegio, piden justicia y equidad. La cirugía cardiovascular y la atención cardiovascular compleja debe ser accesible en cualquier rincón del país. O sea, el paciente que está en putre, infartado, tiene que tener un plan de acceso en helicóptero, bajar a la ciudad y ser angioplastiado en menos de 90 minutos. Eso debería cubrirlo nuestra legislación y debería ser posible con los medios que se debe contar con los medios para eso. Creo que el ciudadano de Putre paga el mismo 7% y por lo tanto tiene los mismos derechos. Hoy podemos cambiar una realidad que años lleva postergada, no lo sé, no lo creo, pero creo que está en manos de los nortinos cambiar nuestro destino. Muchas gracias.